Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver el tema el proceso de una prueba de hipótesis. En varias ocasiones el profesional de la salud se ve enfrentado a aceptar o rechazar una proposición sobre algunos parámetros de una población. En general, dichas proposiciones reciben el nombre de hipótesis, que son uno de los aspectos más útiles de la inferencia estadística, y se refiere a los parámetros de la población para los cuales se hace dicha proposición. Por ejemplo, el administrador de un hospital puede suponer que el periodo promedio de permanencia de pacientes internados por cierta enfermedad es de 5 días. O una enfermera del área de salud pública supondrá que un determinado programa educativo hará que mejore la comunicación entre enfermera y paciente. O al igual, podríamos tener un médico supone que cierto medicamento será eficaz en 90% de los casos en que se utilice. Todos estos ejemplos son proposiciones que pueden formularse como hipótesis de investigación en un momento dado. Una hipótesis es un enunciado o proposición acerca de una o más poblaciones que exponen supuestos sujetos a verificación que orientan a la búsqueda de la información y su relación esperada en las variables. Es importante recalcar que la hipótesis siempre son proposiciones sobre la población o distribución bajo el estudio, no proposiciones sobre lo que es la muestra. Tipos de hipótesis. Los investigadores se interesan en dos tipos de hipótesis: hipótesis de investigación e hipótesis estadísticas. En las hipótesis de investigación es una conjetura que motivó al investigador, como en los ejemplos que vimos anteriormente. En la hipótesis estadística son establecidas o enunciadas de tal manera que pueden ser contrastadas por medio de pruebas estadísticas adecuadas. Una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre el parámetro de una o más poblaciones. Las hipótesis de investigación son formuladas como resultado de la ocurrencia de eventos que hacen pensar que estos tienen influencia sobre alguna variable de interés que se han estudiado, ya sea a corto o inclusive a largo plazo. Por ejemplo, tenemos una doctora puede haber notado que ciertos pacientes respondieron más rápidamente a un tipo particular de fármaco, o un médico recordará numerosos casos en los cuales cierta combinación de medidas terapéuticas fueron más efectivas que cualquiera de ellas por separado. Las investigaciones a menudo llevan a cabo gracias al deseo de tales profesionales para determinar si sus teorías, supuestos o sospechas se pueden sostener o no al ser sometidos a los rigores de la investigación científica. Las hipótesis de investigación conducen directamente a hipótesis estadísticas. Las hipótesis de tipo estadístico tienen el propósito de ayudar al profesional de la salud o investigador a tomar una decisión acerca de una población a partir de una muestra extraída de ella y el tipo de inferencia que se aplican sobre las pruebas de hipótesis, que determinan si tales proposiciones son compatibles o no con los datos disponibles. Es decir, se formulan cuando las investigaciones recolectan datos y se analizan para aprobar o desaprobar la hipótesis cuantitativas. Por ejemplo, supongamos que somos verificadores de algún medicamento y sospechamos que no están llenados a los 237 mililitros que debe ser. Aquí podemos observar que tendríamos lo que es la hipótesis nula, que se representa como HO. En este caso, la hipótesis nula va a representar el lineamiento de llenado que debe tener el medicamento. Y nuestra sospecha, que no están llenados adecuadamente, sería lo que es nuestra hipótesis alternativa, que se representa como H1, en el cual nosotros decimos que pues obviamente no tiene el lineamiento y tiene menos medicamento. Otro ejemplo tendríamos, supongamos que tenemos un representante de salud y afirma que los casos de pacientes de COVID solo aumentó un 20% después de ser vacunados, pero nosotros sospechamos que la proposición es errónea. Claro,
como conocedores del tema que es mayor de 40%. Es decir, tendríamos lo que es la hipótesis nula, donde la proposición él dice que es menor del 20%. Y nuestra sospecha sería nuestra hipótesis alternativa, que la proposición es que sería mayor a lo que viene siendo 20%. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Pues es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra para determinar si las hipótesis que se contrastan es una afirmación razonable. Como vimos en el ejemplo anterior, aquí contrastamos con lo que dicen con la hipótesis nula con respecto a lo que es la hipótesis alternativa. Existen diferentes tipos de errores. Acá tenemos dos tipos. Error tipo 1. El error tipo 1 se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando es verdadera. Y el error tipo 2 se comete cuando se acepta la hipótesis nula, cuando es falsa. Es decir, de acuerdo al ejemplo anterior que vimos, podríamos decir, error tipo 1, si dice se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, es decir, si se estaba llenando de acuerdo a los lineamientos, pero lo rechazamos y aceptamos la hipótesis alternativa. Ese sería error tipo 1. Error tipo 2 nos dice, se comete cuando se acepta la hipótesis nula cuando es falsa, es decir, decimos que sí se está llenando de acuerdo a los lineamientos, pero es falso. En este caso tiene menor y eso sería de tipo 2. ¿Qué es el valor P? El valor P lo vamos a responder con un ejemplo para que sea más claro y sencillo de entender. Si yo me pregunto, ¿el salario de un médico de un hospital particular es igual al salario de un hospital del IMSS? En este caso yo tendría una hipótesis nula, que sería que el salario del hospital particular es igual al salario del IMSS. Y tendría una hipótesis alternativa, que sería, en este caso, el salario del hospital particular es diferente al salario del IMSS. En este caso, la pregunta ¿con cuál nos quedamos? Pues tendríamos que utilizar lo que es el valor P, ya que este nos va a indicar la relación que hay con lo que es la población y la muestra. Pero ¿qué tiene que ver con lo que viene siendo mis hipótesis? Pues obviamente cuando nosotros tenemos una población y de la población sacamos los datos para hacer la investigación que viene siendo mi hipótesis alternativa, si yo al hacer mi investigación muestro que sí se cumpla, en este caso puede ser que para la población no se cumpla. Entonces, para mí, ¿qué es el valor P? Es la probabilidad de error de aceptar la hipótesis alternativa como cierta y que sea en realidad falsa. O sea, que en la población no se cumpla, porque puede ser que se cumpla para la muestra, pero no toda para la población. Entonces, de ahí es cuando requerimos lo que es el valor P. Supongamos que el valor P nos da como resultado 0.07, que es igual al 7%, para entender esto. Esto significa que 7 de cada 100 veces vamos a aceptar la diferencia entre el salario y en realidad no es cierto en toda la población, como observamos en nuestras hipótesis. Así que, de acuerdo a esto, si nosotros sacamos nuestro valor, normalmente el valor de significancia siempre genera a partir del 5% o 0.05, donde podemos observar que el valor P, en nuestro caso, nosotros nos dio 0.07, que sería mayor de 0.05 y quedaría a la derecha, quedaría aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que si el valor P nos da mayor que el valor de significancia, esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula y no la hipótesis alternativa. Así que tendríamos que cuando el valor P sea mayor que el valor de significancia, se acepta la hipótesis nula. Pero si hubiéramos dicho que el valor P nos hubiera dado 0.04 o 0.02, pues en este caso hubiéramos aceptado la hipótesis alternativa. Es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, el valor P en pruebas de hipótesis indican qué tan significantes son los resultados de la muestra,
considerando que la hipótesis nula sea verdadera. También nos dicen como definiciones, de acuerdo a lo que ya vimos, en prueba de hipótesis podemos también comparar el valor P con el nivel de significancia. Si el valor P es menor que el valor de significancia, la hipótesis nula se rechaza. De otro modo, la hipótesis nula no se rechaza, como vimos en el ejemplo anterior, y creo que con esto ya queda un poquito más claro lo del valor P. También, entonces, para terminar, si el valor P es mayor que el nivel de significancia, los resultados no son significativos. Si el valor P es menor que el valor de significancia, los resultados son muy significativos. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.